Todos alguna vez jugamos al Mario Bros, sí, aquel juego donde pasábamos horas y horas tratando de vencer al malvado Bowser. Hace relativamente poco me dieron muchas ganas de jugarlo. Comencé a buscar en mi baúl de cosas aquel preciado NES que alguna vez disfruté y el cassette de Mario. Pero no lo encontré, pregunté a mis familiares si lo habían visto y me dijeron que lo habían subido al ático, así que fui rápidamente por él. Ahí estaba mi viejo y empolvado NES debajo de bolsas de arreglos de Navidad y de maletas, lo único que no encontré fue mi cassette de Mario. Me puse muy triste ya que no podría jugar, entonces se me ocurrió una idea, podía ir a comprar uno al mercado donde venden todo barato. Llegué al mercado y comencé a buscar aquel preciado juego, hasta que lo encontré con una señora. El cassette no tenía la clásica calcomanía donde viene Mario, solo venía un texto que decía Mario Bros. La vendedora me dijo que lo daba en 50 pesos, a los cuales accedí. Arribé a mi casa con la emoción y la adrenalina de volver a jugar mi Mario Bros y sentirme niño de nuevo. Puse el cassette clásico que soplas debajo para que funcione y prendí la consola. Todo iba perfecto, puse jugar con uno solo comando y ahí fue donde comencé a sentir raro el juego. La pantalla se veía en blanco y negro, decidí sacar el cartucho y limpiarlo con alcohol y limpiar la consola tanto tiempo sin usar lleno de polvo la consola. Volví a introducir el cartucho y el resultado fue el mismo, decidí continuar con mi juego, pensé que eso no afectaría mi partida. Todo parecía normal hasta pasar al segundo mundo. Mario cambió de aspecto, se veía con los ojos rojos y si algo te golpeaba no te hacía pequeño. Terminé los 3 mundos sin problema hasta llegar con el primer Bowser. Ahí fue donde mis nervios se pusieron de punta. Parecía un demonio y además era imposible golpearlo. Después de unos minutos de evitar sus flamas apareció Luigi, el cual mató a Bowser y me dijo que lo siguiera. La pantalla duró 5 minutos negra, yo pensé que se había trabado pero no. Después de eso apareció Mario y Luigi en un mundo desconocido donde solo había una tubería, no podía mover a Mario. Inesperadamente comenzaron a hablar entre sí y Luigi comenzó a llorar con un estruendo enorme. Bajaba el volumen del televisor pero no dejaba de llorar con esa intensidad, al contrario el volumen aumentaba y aumentaba. Traté de apagar el NES pero me fue imposible. Luigi dejó de llorar y desapareció de la pantalla. Ya tenía el control de Mario. Comencé a caminar y me encontraba con monstruos desconocidos. En la parte superior donde dice el número de vidas solo se podía observar una calavera y en el número de mundos se observaba un símbolo de infinito. Caminé un poco más hasta llegar a una pared, no sucedía nada, de repente llega Luigi y me dice que moriré, de nuevo perdí el control de Mario. Comenzó a llorar Luigi cuando de repente se escucha un estruendoso grito que me hace saltar de mi asiento. Sobre Mario y Luigi cayó Bowser y los mató, se ve una escenografía llena de sangre y partes de cuerpo tiradas por todos lados. La pantalla se oscureció y salió un mensaje de Satanic Mario se tragó el juego y por fin pude apagarlo. Después de todo lo sucedido decidí no volver a comprar un juego usado y así de inconfiable. Hace ya varios años que pasó eso y todavía veo esas horribles cosas que no paran de vigilarme. Acudí a centros psicológicos, fui con doctores y a miles de lugares, pero esa experiencia jamás la olvidé. Por eso ante mi propia voluntad escribiré esto, ya que no puedo seguir con esa presencia junto a mí. A cada rato siento la necesidad de huir, pero trataré de controlarme y contarles la experiencia que sufrí una tarde junto con otros 3 amigos. Ahora tiemblo ya que eso me observa y también te lo es para ti siempre y cuando sigas con la vista estas palabras, pero tranquilo, solo me buscan a mí, o eso creo. Bueno, empezamos. Todo empezó una tarde de primavera cuando yo venía ya de la escuela. Entonces yo y otros 3 amigos nos encontramos a un gato negro tierno, pero se escapó y entonces decidí que iría por él mientras ellos se iban a casa, así que nos despedimos y fui por el gato sin saber que ese hecho marcaría mi vida. Bueno, sigamos. Yo después de un rato noté que el gato empezaba a despellejarse y su pelaje se empezó a desprender. Me dio asco pero decidí seguirlo más. Después de un rato se volteó su cabeza y me dijo no debiste seguirme. Para ese punto ya estaba más que asustado, por lo que salí corriendo y tropecé con un hombre un tanto curioso que me preguntó por qué estaba ahí. Entonces le respondí que me había perdido buscando un gato y antes de terminar de hablar él me miró fijamente, como por 2 minutos. Oh maldición, aún recuerdo ese rostro. Debí salir corriendo
momento pero no sé por qué no lo hice, solo me quedé ahí y después de observarme me dijo con un tono perturbador que llamara a algún familiar y me llevó a su casa. Cuando entré me sorprendí mucho al ver que había cosas muy raras pero no le presté atención, solo llamé a mi hermano mayor ya que mis padres trabajaban en el extranjero, así que le dije dónde estaba y de rato fue por mí, pero antes de irme el viejo me llamó y me dio un juego de vídeo. Vi la caja y no tenía nada, estaba en blanco pero al ver el disco decía en letras rojas Halo 3, entonces le pregunté por qué me lo daba y él solo me dijo que como seguía al gato sin temor eso creía él me daba el juego. Yo feliz acepté y me lo llevé a mi casa y inmediatamente llamé a mis amigos para jugarlo. Al rato ellos vinieron, ojalá jamás hubieran venido ya que presenciarían lo mismo que yo y quedarían marcados por toda su existencia para siempre. Pusimos el juego en el Xbox 360 y en la interfaz noté algo raro, no decía nada dónde pulsas para ver el juego ya que generalmente cuando metes el juego dice su nombre pero aquí no decía nada. Me empecé a alarmar con miedo, pulsé ver el juego, salió todo normal nada más que se saltó la escena de Microsoft y cuando pasaba la de Bungie salió una risa muy perturbadora y el nombre de Bungie empezó a chorrear sangre. Mis amigos se asustaron pero decidimos continuar el juego, todos temblando vimos el menú principal pero lo que vimos nos horrorizó. En lugar de los angelicales cantos de ópera del menú salieron unos gritos horribles de niños siendo torturados. Le dio tanto miedo a mi amigo que empezó a llorar y suplicó que apagaran el volumen pero todo se calmó y salió el audio general un poco pobre en sonido por lo que decidimos continuar entrando en el modo multijugador. Llegamos y otra vez escuchamos los gritos, todavía puedo oírlos pero esta vez más agudos, así que mi amigo corrió y se fue a su casa. Nosotros ya orinados del susto decidimos continuar con el audio apagado pero el único modo multijugador decía vida o muerte y el único mapa era el de Sandrat pero en los edificios estaban estampadas unas figuras que no alcanzamos a ver por lo que iniciamos la partida para verlos de más cerca en un modo multijugador con un solo control pero de repente cambió el título a la sala de campaña, entonces vimos como la sala de campaña se puso roja y vimos al jefe Mastro y el inquisidor sin cabeza y tirados en el piso y luego se empezaron a levantar. Yo por el susto me tapé los ojos y no alcancé a ver qué hacían los dos pero según la expresión de mi amigo era realmente muy perturbador. Me dijo desesperado que salía solamente la misión Sierra 117 y todas las demás estaban bloqueadas. Cuando noté que se ponía la misión destapé mis ojos, entonces entró mi amigo en la misión y todo salía normal con el tutorial pero de baja calidad y con las voces reales pero distorsionadas y todo normal, pero cambió cuando Johnson empezó a llorar sangre cerca del Phantom y fue con el Brute con una voz diferente a la de él como si lo hiciera otra persona, fue gritando hacia el Brute diciendo mátame. El Brute lo destrozó sin piedad y en el piso decía agonizantemente me lo merezco pero con una voz escalofriante, así que el Brute desmembró a los soldados y se comió a los grunts con carcajadas diabólicas mientras ellos decían piedad por favor. Eran tan perturbador lo que vi que abandoné la partida, muertos del miedo mis amigos y yo nos fuimos a multijugador, sitio que ya habíamos visitado pero como estábamos hipnotizados por el juego no cap mouse. Cuando cambió de modo de juego, en la pantalla de multijugador había dos sujetos colgados que por el miedo no reconocimos, tal vez eran los productores pero no le tomamos importancia por lo asustados. En el juego solo salía un modo de juego vida o muerte, otra vez le pusimos entrar y nos esperamos a que se cargue y entonces nos acordamos del edificio de los bocetos y fuimos a buscarlo pero vimos algo en el camino, sucedió algo, cuando nos dirigíamos al edificio la pantalla se empezó a desvanecer poco a poco y cuando se terminó de oscurecer decidimos apagar la consola pero antes de pulsar el botón salió un mensaje diciendo no apagues la consola, quiere solo lamentar hasta yo inmóvil quité el dedo del videojuego lentamente y salió un mamlo horrible que dijo que jamás viviramos igual que... Desconectamos el juego casi muertos y destruimos el juego tirándolo y pegándole con un martillo por suerte antes de que el mono nos dijera algo malo por lo que todos sobrevivimos. El espíritu quedó encerrado en mi Xbox 360 azul, lo guardé y acordamos yo y mis amigos jamás platicar del tema pero nunca volvimos a hacer los mismos. PES 2011 el juego del diablo. Era un día lluvioso, y de noche, y yo desesperado, porque mañana me traerían el PES 2011, que lo venía queriendo desde hace mucho. Cuando me desperté, salí corriendo a decirles a mi papá y a mi mamá que me vayamos a comprar el PES. Sí, me lo compraron, y ese era el día más feliz de mi vida. Camino para mi casa, mi papá, mi mamá y yo estábamos en el coche. Yo estaba mirando la tapa del juego, como acostumbro hacer. Pero vi algo raro. Debajo de donde decía PES 2011, vi algo muy pequeño en color rojo. Lo vi, y decía 666 número del diablo.
Me asusté un poco, pero tanta emoción me hizo olvidarlo. Al llegar a casa, fui corriendo a toda velocidad, ansioso por probar cómo era el PES 2011. Cuando prendo mi PlayStation, vi que la pantalla se pixeló en rojo, pero rápidamente fue al menú. Lo noté algo raro, pero seguí jugando. A veces yo suelo querer ganar títulos rápidamente, y es por eso que derechito me fui a la Champions League. El campeonato lo había terminado en ese mismo día. Lo había ganado. Yo feliz y contento, celebrando tanto como los jugadores dentro del PES. Pero, algo raro pasó. La pantalla se puso negra de golpe, y yo pensé que todo se me había ido a la mierda. Luego de unos 10 segundos, la pantalla volvió, y mis jugadores estaban saliendo a la cancha, pero, los rivales, parecían que eran diablos, eran completamente rojos, tenían 2 cuernos rojos, y se veían de 2,03 centímetros. Yo me asusté mucho, pero, con fe, seguí jugando. Al empezar, vi que la pelota era la cara de Jesús, redonda, y, a medida que los jugadores la pateaban, la cara se le iba desangrando más y cada vez más. Los diablos eran habilidosos, pegaban muy fuerte a la pelota, y su arquero volaba por los aires. Minuto 45 del segundo tiempo. Vi que en tiempo adicionado decía 666, y yo, sin pensar en el número del diablo, dije, wow, es mucho tiempo. Mi jugador le hace una falta a otro de los diablos, y los jugadores se pelean, como pasa algunas veces. Pero vi que un jugador del diablo mueve la mano y le arranca la cabeza a mi jugador y le sangra. Luego aparece lesionado y se va sin la cabeza. Yo me recontra asusté y fui a apagar la Play. Pero algo rarísimo pasó, no la podía apagar, intenté 20 veces, y no podía, mientras que los diablos me metían más y más goles, y el balón con la cara de Jesús sangraba más, me harté, y desconecté la Play. Fui y rompí el disco en pedazos, y los tiré a la basura. Nunca me olvidaré de ese día, nunca pensé que el PES fuera así, y por ahora, decidí engancharme con otros juegos.